Yo quiero invitarte que me acompañes en esta mañana al Evangelio de Marcos capítulo 12. Vamos a estar cerrando esta corta serie que titulamos Una vida generosa. Y con esta tercera semana ya han sido 3 partes de esta serie donde el Señor nos ha retado como iglesia no solo a tener o expresar actos de generosidad, sino a vivir vidas generosas. Y hemos aprendido que la generosidad comienza con un rendimiento total ante Jesús, donde le damos no algo y no solo lo mejor, donde le damos todo de lo que somos, todo de nuestras vidas. Pero en esta mañana te quiero cerrar esta serie con la historia corta de una mujer que entró al templo, al patio de las mujeres, y que en este espacio dio a Dios todo lo que tenía. Era algo pequeño ante ojos humanos, pero Jesús lo vio y Jesús utilizó el acto generoso de esta mujer para demostrarle a sus discípulos lo que Él esperaba de parte de ellos y lo que Él espera de parte de ti y de parte de mí. Estamos en Marcos 12, verso 38. Marcos 12, verso 38, y vamos a cerrar el capítulo en el verso 44. Nota conmigo al leer estos versos el contraste entre los escribas y la mujer pobre y viuda. Dice el verso 38: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aquí está el contraste. Mira el verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo quiero hablarte en esta mañana bajo el tema lo único que importa. Di conmigo: lo único que importa. Lo único que importa es la aprobación de Jesús. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Háblanos de una manera personal. Rétanos, Espíritu Santo, a ser personas generosas en todos los sentidos, y que nos enseñes a dar con un corazón agradecido y sacrificial, con un corazón que reconoce que todo lo que tenemos, que todo lo bueno viene de ti. Háblanos en este día y enséñanos a poner nuestro enfoque y nuestra mirada en lo único que importa, que es tu aprobación, tu favor, tu bendición, no la aprobación del hombre y no la bendición de la tierra. Enséñanos, Señor, a ser generosos. En el nombre de Jesús lo pedimos, y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Lo único que importa. En Marcos capítulo 12 nos encontramos en un momento importante y clave en el ministerio de Jesucristo, porque acá Jesús está ya en la semana que va acercando a su muerte, a su crucifixión. Y cada día en camino a la cruz es un día importante, es un día en el cual Jesucristo quería aprovechar momentos, situaciones, conversaciones, milagros para enseñar a sus discípulos, instruir a sus discípulos, equipar a sus discípulos para todo aquello que estaba a punto de venir. Y Jesús en esta ocasión está en el templo, en lo que era conocido el patio o el atrio de las mujeres, porque el templo tenía distintos puntos de acceso, y mientras más avanzabas entrando al templo, más limitado era el acceso. Había un espacio en el cual podían estar los gentiles,
Había luego un espacio al cual podían entrar mujeres judías solo para dar una ofrenda. Y había un lugar para los judíos cuando estaban purificados ritualmente, entrar al patio de los israelitas y luego el patio de los sacerdotes. Habían puntos de acceso hasta llegar al lugar santísimo. Pero Jesús está acá en el patio de las mujeres y mientras está con sus discípulos se sienta enfrente de los espacios donde se ofrendaba, lo que llama aquí la Biblia esas arcas o esas cajas, en otras palabras, donde daban las ofrendas. Y viene Jesús a identificar el acto generoso de una mujer en particular. Es más, en todo el Nuevo Testamento y digamos en los evangelios, Jesús describe esta ofrenda de esta mujer como la ofrenda o la contribución más generosa. Y lo más asombroso es que era una ofrenda tan pequeña que, hablando desde términos humanos, era algo insignificante. Marcos nos dice que la mujer dio algo aparentemente insignificante, echó 2 blancas. ¿Cuántas monedas? 2. Y él estaba hablando de una denominación de dinero que utilizaban en Palestina los judíos. Sin embargo, para que los lectores gentiles y romanos entendieran la cantidad de lo que ella había dado en esa ofrenda, Marcos suma un detalle y dice, o sea, un cuadrante, porque esa era una moneda que los romanos reconocerían. Era como decir un centavo. Y es más, los eruditos dicen que 2 blancas era un poco menos de un centavo. O sea, esta mujer fue hasta el patio de las mujeres, hasta el templo, a depositar menos de un centavo. Algo aparentemente insignificante. Pero Jesús dice, ella dio más que todos los que han dado. No por la cantidad, no solo por la proporción en la que dio, porque definitivamente Dios sacrificialmente lo dio todo. Jesús dice, ella dio más que todos porque dio con el corazón correcto. Porque dio con sus ojos puestos en lo único que importa, no la aprobación del hombre, no el reconocimiento humano, sino buscando solo la aprobación de Dios. Dios, yo te voy a dar todo confiando que tú cuidarás de mí. Hay alguien aquí que quizás se pregunta, ¿cómo que los pobres tienen algo que dar? Bueno, en Dios incluso los pobres tienen algo que dar, porque aunque no tengas mucho, si lo das, tienes a Dios y con Dios nada te faltará. Y Dios te puede bendecir y Dios te puede prosperar. Entonces la historia de esta mujer es impactante por su corazón, por la actitud con la cual ella vino a dar. Y yo creo que aquí es donde está la esencia de su historia. Escúchame, la esencia de su historia no es retarte a dar todo lo que tienes. Es más, la esencia de la historia de la mujer pobre y viuda y de su ofrenda de 2 monedas no es ni siquiera las finanzas. La esencia de su historia es el por qué damos. La esencia de su historia es qué es lo que realmente importa cuando venimos a servir a Dios. Y antes de entrar al mensaje, déjame darte un poco de contexto, porque en el capítulo 11 y el capítulo 12 Jesucristo pasa un tiempo dentro del templo exhortando, corrigiendo, enseñando. Dice el contexto de Marcos capítulo 11 que Jesús entra, esa entrada triunfal a Jerusalén sobre un asno, y gente le alababa y declaraba hosana y cantaban y celebraban. Pero nos damos cuenta rápidamente en la narrativa del evangelio que la gente estaba emocionada creyendo que quizá Jesús iba a entrar a derrocar a Roma, a implementar un reino físico, y no habían comprendido tanto las multitudes como los discípulos de Jesús que Jesús había venido en su primer advenimiento no a reinar terrenalmente, sino a morir en la cruz. Había llegado como un siervo sufriente, como el Cordero de Dios, había llegado a entregar su vida. Entonces Jesús entra al templo y en camino a su muerte comienza a purificar el templo. Echa afuera en ese patio de los gentiles los que estaban vendiendo y convirtiendo la casa de Dios en un mercado. Y Jesucristo declaró: la casa de mi Padre es casa de, ¿alguien recuerda? Casa de oración. Purificó la casa de Dios y comenzó a exhortar
a líderes religiosos, a instruir a sus discípulos. Y acá está lo que te quiero destacar en el contexto. Jesús, en 2 capítulos que está en el templo, no encuentra nada bueno en el templo. Es como que Jesús llegara a Templo Betania. Imagínate qué triste fuera si Jesús llega a Templo Betania y no encuentra nada bueno. Y dice: esta no es casa de oración, se ha convertido en un mercado. Y aquí hay gente con motivos ulteriores. Y acá hay gente que no me ama y no me busca. Así de triste era lo que estaba pasando en el templo en Jerusalén. En 2 capítulos Jesús no destaca nada bueno. Todo era malo, todo era exhortación, todo era corrección, porque el templo había perdido su propósito y el pueblo de Dios había perdido su enfoque. Y lo que más les importaba a los líderes religiosos era la aceptación del hombre y la aprobación del hombre, y ganarse posición y tener estatus y tener ganancia propia. Pero Jesús dice en 2 capítulos, donde no halló nada bueno en el templo, que había una mujer que hizo lo correcto. No los líderes religiosos, no el establecimiento del judaísmo, no la gente que esperarías que iban a hacer lo correcto, sino una mujer que entró desapercibida, una mujer no tan importante entre comillas, una mujer que no tenía mucho estatus socioeconómico ni posición social. Pero Jesús dice: ella dio más que todos los que han dado, porque ella se ha enfocado en lo único que importa. Ella no quería la aprobación del judaísmo, la religión o los líderes o el pueblo. Ella quería la aprobación de Dios. Y ella dijo: aunque nadie me vea y nadie sepa, y aunque piensen que en lo que estoy dando no va a marcar una diferencia, yo estoy dando lo único que tengo. Todo lo que tengo lo voy a dar, confiando en fe que Dios lo puede usar para su gloria y que Dios cuidará de mí. Yo te pregunto en este día: ¿cuál es la aprobación que tú buscas? ¿Cuál es la aprobación que yo busco? ¿Qué es lo que más nos importa cuando servimos a Dios y cuando damos a sus propósitos? Bueno, aquí está lo primero que nos enseña esta historia, porque antes de entrar al relato de la mujer viuda y su ofrenda, Marcos tiene en el contexto un contraste evidente y nos habla de los escribas. Y al hablar de los escribas, aquí está lo primero que aprendemos en esta historia. Dios nos llama a examinar nuestras motivaciones. Toca al que está a tu lado y dile: examínate, examínate. Si no hay nadie a tu lado, me voy a examinar. Decláralo: examínate. ¿Cuáles son tus motivaciones? Mira lo que dice Jesucristo. Vuelve conmigo a Marcos 12, versículo 38. Mira las motivaciones equivocadas de los escribas. Dice: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas. Esa sola frase era una frase que desafiaba, porque los escribas eran eruditos, estudiaban la ley, enseñaban la ley, interpretaban la ley. Eran, digamos, académicos, profesores, hombres de posición, hombres importantes. Eran un rol clave dentro de la religión del judaísmo. Habían fariseos, habían saduceos, pero los escribas tenían su función importante. Y dice la Biblia que Jesús le declara a sus discípulos y a la multitud que está ahí: no sean como los escribas, sino guardaos de los escribas. Yo creo que eso incomodó a la gente, porque la gente dice: ¿cómo que guardaos de los escribas? Si los escribas son nuestros líderes, son los que estudian la ley, interpretan la ley, nos enseñan la ley. Se supone que deberíamos de ser como ellos. Pero Jesucristo nos estaba desafiando con este pasaje y enseñándonos que aunque el hombre se mueve por apariencia y por vista, Dios no se deja llevar por apariencias. Dios conoce los corazones. Y Dios pesa los espíritus. Y Dios nos está diciendo: guardémonos de cometer el error de ser como estos hombres. Guardémonos de dejarnos llevar por apariencias, de dejarnos llevar por vista. Te reto en esta mañana y te digo: no porque alguien tenga mucho significa que es bendecido.
No porque alguien se mire bien establecido es una persona bendecida. La bendición no es circunstancial, la bendición no es económica, la bendición es caminar dentro de la voluntad de Dios. La bendición es tener el favor de Dios. Alguien puede tener mucho y no ser bendecido, porque lo mucho que la vida da, así en un instante te lo quita. Pero el favor de Dios y la bendición de Dios, nada ni nadie te lo puede quitar. Jesucristo les dice: examinen sus motivaciones y no se muevan por vista. ¿Por qué? Porque mira las motivaciones equivocadas de los escribas. Dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús dice: habrá una mayor condenación para ellos, porque ellos son líderes que deberían ser ejemplo, pero son los primeros en enfocarse en lo equivocado. Y Jesús dice por lo menos tres cosas que tenemos que autoexaminar en nuestras motivaciones. Lo estás haciendo por atención y por apariencia, eso es lo primero. Lo estás haciendo por acceso y estatus, eso es lo segundo. O lo estás haciendo por ganancia propia, eso es lo tercero. Estos fueron los errores de los escribas. Ahora, yo quisiera decirte que los hijos de Dios, cuando damos, siempre damos totalmente porque somos generosos. ¿Verdad que sí? No, no es así, no mienta, no es así. La verdad es que los hijos de Dios damos parcialmente porque somos generosos, y luego luchamos con la otra parte, que es que damos por motivos ulteriores. Si podemos ser sinceros, cada vez que damos hay una lucha en nosotros, porque damos y decimos: Dios, quiero dar de gratitud, pero parte de nosotros dice: pero bendíceme. ¿Sí o no? Te voy a dar, Dios, pero dame. Y servimos y decimos: Dios, lo hago para ti, pero que me reconozcan. Y Señor, doy para ti, pero quiero aprobación y quiero aceptación. Escúchame, nadie aquí da totalmente de una generosidad pura. Hay una lucha constante en nosotros de sí dar por amor, dar por gratitud, dar con generosidad. Pero la realidad es que hay motivos ulteriores que entran a nuestro corazón. Y escúchame, Dios sabe esto. Por eso Jesús exhortó a la multitud. Por eso el Espíritu inspiró esta palabra, para que tú y yo la escuchemos y nos examinemos. Y examinemos nuestras motivaciones. ¿Qué estoy buscando cuando vengo a la iglesia? ¿Estoy buscando aceptación del hombre? ¿Estoy buscando ganancia propia? ¿Estoy buscando reconocimiento? Porque Dios está exponiendo mi corazón. No porque Dios quiera pisotearme, no porque Dios quiera desanimarme, sino porque Dios quiere reenfocarme y recordar que lo único que importa es que sea aprobado por Él. Dios me está llamando a examinarme, y Jesús dice: tengan cuidado, guárdense de los peligros de los escribas. Vamos a desglosarlo un poco. En el verso 38 Él dice: ellos buscan atención y apariencias. ¿Por qué? Porque gustan de andar con largas ropas. Los escribas se ponían unas túnicas largas con muchas joyas y todo tipo de detalles, para que la gente supiera: ese no es cualquier hombre, ese es un hombre de la ley, ese es un hombre de prestigio. Y se afanaban por tener títulos: rabí, maestro. Estaba leyendo que en algunas tradiciones judías lo llamaban padre, un padre espiritual, algún rabí que había marcado una inmensa diferencia. Y escúchame, tú y yo luchamos con esta tentación de buscar atención, de buscar apariencias, de tener títulos, de tener validación humana, de que la gente nos diga: wow, cuánto das y cuánto haces. Porque hay algo que sentimos adentro, hay algo que nos engrandece y nos hace sentir más de lo que realmente somos. Y Jesús dice: guárdate de esto, ten cuidado. No seas como los escribas, que traen estas vestimentas largas y buscan la atención del hombre, porque la atención del hombre está contigo por un momento, pero luego se va. Jesús dice en segundo lugar: mira cómo ellos buscan acceso y estatus. Dice en el verso
en la segunda parte del verso 38 y luego el verso 39 dice: y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Ahora, yo sé cómo somos nosotros, y en las fiestas siempre hay problemas. ¿Y dónde me voy a sentar? No, pues te puse allá en la esquina. A mí, tu tía favorita. Tía, no lo tome así, es que fíjese que porque dice Jesús que a los escribas les encantaba el acceso y el estatus. En la cultura judía, sentarte a la mano derecha del anfitrión era un inmenso honor. Que el anfitrión dijera: tú ven, tú te sientas aquí a mi mano derecha. Wow, todos dicen: ok, ese es un hombre de alto calibre, ese hombre es de estatus alto porque está sentado a su mano derecha. Y querían tener acceso. Y en las calles dice, no que valoraban o esperaban salutaciones, dice las aman. ¿Las qué? O sea, su identidad está puesta en la aceptación de la gente y en un acceso, un estatus. Jesús dice: guárdate de esto. No te enfoques tanto en dónde estás sentado en la tierra. No te enfoques tanto en dónde están tus asientos. Enfócate en dónde estarás en el reino de los cielos. Pero luego mira esto, verso 40. Mira el declive moral de estos escribas. Comienzas buscando atención, apariencia, acceso, estatus. ¿Y a qué te conduce eso? A buscar una ganancia propia, al grado que estás dispuesto a aprovecharte de otros. Dice el verso 40, que devoran las casas de las viudas. O sea, entran con largas oraciones, impresionan a estas mujeres vulnerables que no tienen esposos, que se sienten solas y se aprovechan de ellas. Yo voy a orar por ti, yo tengo un acceso especial a Dios. Y estas oraciones largas y elocuentes y exageradas, con tanto vocabulario, y en el proceso vienen a aprovecharse de ellas, vienen a robar, vienen con corrupción a devorar sus casas y a tomar lo que tienen. Jesús dice: esta es gente que da y que sirve y que contribuye por las razones equivocadas. En el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, el capítulo 6, verso 2 al 4, Jesús diría algo similar. Mira lo que dice en Mateo 6, 2 al 4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces Jesús dice a esta multitud y a sus discípulos: examina tu corazón, y si hay motivaciones equivocadas, identifícalas y córtalas de tu vida y reemplázalas con convicciones bíblicas. Si ahorita lo que me está motivando a dar y a servir es atención, es validación, es aceptación, es ganancia propia, ok, hoy Dios me está retando a examinarme. Eso no es sano, eso no viene de Dios, lo quiero cortar de mi vida. Pero entonces, ¿qué me va a persuadir? ¿Qué convicciones tengo? ¿Qué motivos convincentes para dar? No por ganancia propia, sino buscando la aprobación de Dios y el favor de Dios en mi vida. ¿Por qué doy y por qué debo dar? Y hay por lo menos 3 convicciones que la Biblia nos enseña, que nos motivan a dar. Aquí está la primera: debemos dar porque fuimos creados por y para Dios. Fuimos creados por y para Dios. La Biblia nos dice que, contrario al mundo en el cual vivimos y los mensajes de nuestra cultura, la Biblia nos dice que no fuimos creados para nosotros mismos. No fuimos creados para tener felicidad en la tierra. No fuimos creados para crear nuestro propio imperio, nuestro propio legado económico. Fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados para su gloria y para sus propósitos. Y cuando yo no vivo con esta convicción, es difícil servir a Dios con un corazón desinteresado, abandonando el yo y el ego. Es difícil servir a Dios con convicción cuando yo creo que mi vida se trata de mí, pero cuando yo comprendo: Dios me hizo para su gloria y para su placer y para sus propósitos. Soy libre para empezar a dar.
La primera convicción que necesitamos abrazar, iglesia, es que Dios nos creó por y para sus propósitos. Y en segundo lugar, acá está otra convicción importante. Dios nos diseñó para experimentar supremo gozo cuando damos, no cuando recibimos. Ahora, yo sé que esto es contraintuitivo porque el ser humano diría: el recibir se siente mejor que el dar, y ciertamente así es. Yo creo que hacemos mucho mal en la iglesia cuando en un buen corazón y con buena intención tratamos de persuadir a la gente y a una nueva generación de no ir y probar las cosas del mundo, y les decimos: si te vas al mundo va a ser horrible y todo va a ser feo y no lo vas a disfrutar, y recibir no trae placer. Pero no les decimos la verdad. Entonces ellos se van al mundo y experimentan algo contrario a lo que sus padres o la iglesia les dijo. Entonces asumen: Dios no es real, o Dios mintió, o me estaban robando estas experiencias, porque les hacemos un mal diciéndoles: si te vas al mundo todo va a ser horrible. Porque se van al mundo y dicen: esto está padrísimo. Hacer lo que yo quiero, probar lo que yo quiero, cuando quiero, cómo quiero, con quién quiero, es increíble y se siente bien. Y no vamos a mentir, ciertamente así es. Los placeres de la vida son increíbles por un momento. Por un momento lo son. Pero luego caes en este ciclo vicioso donde bebes y comes y no te sacias, y haces y pruebas y no es suficiente, y comienzas a recibir las consecuencias de todo lo que estás comiendo y bebiendo y haciendo y probando, y eso Satanás no te lo dice de antemano. Entonces vas al mundo y te das cuenta que recibir se siente mejor que dar. O sea, mira, nadie ha ido a una tienda y ha gastado un montón de dinero y en el momento se ha sentido terrible. Tú vas a la tienda y estás comprando, y en el momento te sientes tan feliz y tan alegre. Pero en el carro, cuando vas manejando a la casa y sacas el recibo, dices: ¿quién hizo esto? Y le llamas a tu esposo y le dices: cancélame la tarjeta y ya, te doy permiso a que no me des permiso, porque esto se siente horrible. Porque el recibir se siente bien al inicio. Recibir. Pero mira, el ser humano no fue diseñado para recibir y comer y llenarse. El ser humano fue creado para ser saciado en Dios y dar. Y por eso cuando tú das, experimentas un gozo extraordinario. Porque mira, el recibir se siente bien al inicio, pero recibir te da un malestar interno después. Pero el dar te duele al inicio, pero después eres bienaventurado. Al inicio te cuesta, dices: no quiero dar, no quiero servir, no quiero hacer, no quiero tomar de mi tiempo. Pero después ves la bendición. Y esto no es casualidad que cuando das sientes un gozo que el recibir nunca pudiese replicar. Es que Dios nos diseñó para ser dadores como Él da. Dios nos diseñó para ser generosos. Esa es la segunda convicción. Pero aquí está la tercera. Aquí está la tercera convicción: por qué dar. Y es de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. ¿Tú crees eso? Yo sé que lo decimos en la iglesia todo el tiempo: todo es de Dios, amén. No, todo es de Dios. ¿Sí lo crees? Dice el Salmo 89, verso 11: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Ahora te pregunto: ¿tienes algo, posees algo que no esté bajo los cielos y no esté dentro de la tierra? No, entonces todo lo que tienes es de Dios. Porque el salmista lo dice: todos los cielos y la tierra, todo es de Él. ¿Hay alguien acá que es de otro planeta y solo viniste a visitarnos? Bueno, incluso tú eres de Él, porque el universo también es suyo. Todo le pertenece a Él, dice el salmista: todo lo que tengo viene de Dios. Ahora, cuando escuchamos esto, yo sé que hay como una lucha interna, porque hay gente que al escuchar esto refuta si algo te incomoda y dices: pero ¿cómo que todo es de Dios si este es mi trabajo? Y es mi nombre en la hipoteca, y es mi nombre en el carro, y yo me gané esto, y yo me he esforzado, y es mi carrera, y son las horas que yo tengo que cumplir, y fueron mis ideas, y son mis posesiones. Yo sé que el cielo y la tierra y todo lo que en él hay es de Dios, pero esta es mi carrera y mi cuerpo
y mi vida, y han sido mis fuerzas las que me han ganado mis posesiones. Pero te pregunto el día de hoy, ¿quién te dio vida? ¿Y quién te dio las fuerzas? ¿Y quién te da el ánimo? ¿Y quién te garantiza que te vas a levantar el día de mañana y que el coche va a funcionar al salir del servicio y que esa comida no te va a caer mal? Lo vemos todos los días. El libro de Eclesiastés dice: el hombre se va, el obrero, y trabaja, se cae en un pozo y se muere. Nadie te garantiza que vas a vivir el día de mañana, pero hemos llegado hasta este punto por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. O sea, detrás de mi fuerza es la fuerza de Dios. Detrás de todo lo que he logrado, mi inteligencia, mi capacidad, ha sido la gracia de Dios. Ha sido la misericordia de Dios que no me ha dado lo que sí merezco, y la gracia de Dios que me ha dado lo que no merecía. Todo lo que tengo y todo lo que soy es por la gracia de Dios. No te autoengañes. No me puedo autoengañar y creer que tengo lo que tengo por mi esfuerzo. Las fuerzas que tengo, Dios me las dio. El otro día que estaba en casa me enojé con mi niño chiquito Jethro, y estaba así alterado, y le dije: Jethro, esta es mi casa. Y luego me miró y me dijo: no, es nuestra casa. Le dije: es con ese tipo de respuestas que me doy cuenta que eres hijo de tu madre y no de tu padre. No se crea. Pero le dije: Jethro, esta es mi casa. Y me dice: es nuestra casa. Y le dije: pero es nuestra casa porque yo te he permitido estar aquí. Es primero mi casa. Y se pone a pelear conmigo y me dice: no, es de todos nosotros porque yo también tengo un cuarto, me dice. Y lo tuve que sentar y explicarle a Jethro: todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres es un resultado de todo lo que yo soy y todo lo que te he dado. Si no fuese por mí, tú no estarías aquí. ¿Quién te compró esa ropa? Tu papá. ¿Y esa cama? Tú. ¿Y la comida que comiste hoy? Tú. Síguele, me gusta esta conversación. Vamos a seguirle. Hasta que se cansó y como dicen en México, le cayó el 20. Y me dijo: ok, pero también es mi casa. Sí, pero no se te olvide, porque primero es mía y yo te he dejado estar aquí. Somos como un niño de 4 años que le dice a Dios: esta es mi casa, esta es mi vida, este es mi trabajo, estas son mis posesiones. Y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y se nos olvida todo lo que Dios nos ha dado. Y se nos olvida todas las bendiciones de Jehová. Por eso, mira, Dios habló a la nación de Israel, a una nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, y Dios les dijo: no se olviden de Jehová su Dios. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 al 18. Mira, es un poco largo, pero quédate conmigo porque Dios nos va a hablar. Mira lo que Dios le dice a su pueblo. Les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No te olvides ¿de quién? De Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. ¿Cuántos latinos que viven en Estados Unidos ya están captando? Cuando llegaste no tenías nada y le prometiste y le juraste a Dios: si me bendices te voy a dar y te voy a honrar, y si me prosperas y si me guardas y si me sanas. Y luego crecieron las vacas y se llenó el almacén y te ocupaste en las cosas de la vida. Dios le dice a su pueblo: cuando entres a la tierra, no vaya a ser que construyas casas y tengas vacas y ovejas y plata y oro, y todo se multiplique y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces dice: no olvides que yo te doy la fuerza para acumular lo que tienes, y que todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Dios. Si tú lo crees, di amén, aunque sea un amén forzado, pero dilo. Amén. Y acá está la razón suprema. Acá está la razón suprema por la cual dar. ¿Sabes por qué debemos dar? Con las motivaciones correctas. Porque Cristo dio todo por nosotros. Iglesia, se nos olvida y minimizamos por momentos porque olvidamos el asombro y el poder del evangelio. Pero tú y yo estamos aquí por la sangre de Cristo Jesús, porque nos ha salvado y nos ha redimido y nos ha restaurado. Y cuando tengo convicciones bíblicas que me motivan y no motivaciones equivocadas como los escribas, cuando busco no aceptación humana ni aprobación humana que se van con el tiempo, que un día el hombre te aprueba y luego se olvida de ti, que un día el hombre te reconoce y luego terminas en el olvido, pero Dios, su favor y su bendición permanecen contigo, y lo que hagas en secreto Dios te va a recompensar en público. Vamos a hacer esto práctico. Dios prueba nuestras motivaciones todo el tiempo cuando nos reta a dar. Y escucha esto: cuando nos reta a dar sin esperar algo a cambio. Qué bonito es darle a gente agradecida, ¿verdad que sí? Como los padres. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Están desanimados o que les fue mal el fin de semana con los niños? Bueno, vamos a intentar otra vez. ¿Cuántos padres hay acá? Yo sé, dejas a tus niños en CBKids y se te olvida y se siente bien. Pero yo vine a recordarte en esta mañana que eres padre. ¿Cuántos les ha pasado? Tú vas con tus hijos y estás trabajando, les sirves, les das la comida, se la dejas ahí y te miran como que es tu deber, y sin gratitud comienzan a comer y tú dices: hey, ¿se te olvidó algo? Si te faltó sal, tráeme sal. Malagradecido dices: oye, ¿se te olvidó algo? Oh, gracias. Y tenemos que enseñarles una y otra vez: di gracias, sé agradecido. Y cuando por fin lo empiezan a entender y se empiezan a desarrollar y empiezan a crecer, y todo lo que has ido sembrando va dando fruto. Qué bello es cuando haces algo por tus hijos y de su corazón brota y te dicen: papá, gracias. Mamá, gracias por lo que haces, gracias por esta comida, gracias por tu esfuerzo. Es bello servir y dar cuando hay gente agradecida. Pero, alguien diga pero, qué difícil es dar y servir a gente que no es agradecida. Pero es ahí donde Dios prueba y expone nuestras motivaciones, porque Dios nos llama a dar sin esperar algo a cambio. No sé si te ha pasado que tú haces algo por alguien, un adulto que se supone que ya tenían que haber aprendido, y haces algo con todo tu corazón, das de tu tiempo, de tu dinero, apoyas, y al final la persona lo recibe y se te quedan mirando así como: ¿te puedo servir en algo? Y tú estás como: gracias, tomé de mi tiempo, de mi dinero, de mi esfuerzo, de mi energía. Y hay gente que es así: tú das, tú siembras, tú sirves y no te dice nada, y hay una frustración que sientes en tu interior. Te sientes inquieto por dentro porque no escuchaste lo que esperabas escuchar. Y no me malentiendas, yo creo que esperar gratitud, esperar una respuesta de agradecimiento es normal, es natural. Le sumamos, es buena costumbre, es buena ética, es buenos modales que tú esperes que la persona te diga gracias. Claro, es parte de lo esperado. Pero acá está lo que Jesús estaba enseñando. Hay una diferencia entre esperar eso y depender de ello. Porque los escribas aman las salutaciones en las calles. No las esperan. ¿Las qué? Si Dios expone nuestras motivaciones cuando nos llama a dar sin recibir nada a cambio, y tú das y la persona no te dice nada, y en el momento sientes esa frustración como: Señor, ¿por qué di? Me siento mal, no se lo merece. Se lo voy a quitar en la medianoche, se lo voy a quitar. Y luego sometes esos pensamientos al Espíritu y dices: Señor, perdóname. Lo único que importa es tu aprobación. Lo único que importa
es que tus ojos estén puestos sobre mí. Lo único que importa es tu favor y tu bendición. No lo hago esperando nada a cambio, porque espero gratitud, pero no amo la gratitud del hombre. Amo la voluntad de mi Padre. Amo la aprobación de mi Padre. Amo caminar con mi Padre celestial. Dios nos prueba cuando nos llama a dar, y Dios expone nuestro corazón y nos reta. No busques la aceptación del hombre, no ames la validación del hombre, no ames las cosas de la tierra. Sirve, y si el hombre no te reconoce, confía que Dios te honrará. Hazlo en secreto, y si el hombre no te recompensa, descansa que tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Lo único que importa es la aprobación de Dios. Mi enfoque, mi mirada está en la voluntad de Dios. No lo hago buscando aceptación del hombre. Entonces, la próxima vez que sirvas y des, y la persona no te dé gracias y no lo reconozca y no te exprese palabras de gratitud, suéltalo y di: Señor, lo único que importa es tu aprobación. Tú ves lo que yo hago y tú me vas a bendecir, y voy a soltar toda ofensa y frustración e inquietud, y voy a ser de bendición a esta persona como tú has sido de bendición para mí. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Lo primero que Dios nos enseña en este pasaje es examinar nuestras motivaciones, pero en segundo lugar, Dios nos anima recordándonos que Él ve lo que hacemos. O sea, Jesús dice: mira los escribas, sus motivaciones equivocadas, no seas como ellos, guárdate de ellos. Pero luego hace un giro. Dice Marcos que Jesús dejó de enseñar y entra al patio de las mujeres, y al entrar al patio de las mujeres se sienta y observa las arcas donde viene la gente a ofrendar. Y mira lo que dice el verso 41: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Qué hacía Jesús? Miraba, y muchos ricos echaban mucho. No pierdas de vista el recordatorio de que Jesús nos está mirando, de que Jesús está viendo, de que Jesús sabe cuándo damos, por qué damos y con qué corazón damos. Y una pregunta pudiese surgir: ¿cómo sabía Jesús no solo lo que la gente estaba dando, sino por qué y cómo lo estaban dando? ¿Sabes por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Y sentado ahí, Jesús estaba pesando espíritus y estaba viendo los corazones. Y mientras los escribas y algunos líderes religiosos se aprovechaban de viudas y buscaban aceptación del hombre y engañaban al hombre, aquí Jesús estaba enseñando que Dios no puede ser engañado. En el patio de las mujeres habían 13 ofrenderos, por decir, 13 arcas, espacios para dar las ofrendas, y hombres y mujeres, judíos y judías, entraban a dar sus ofrendas. Traían ganado, traían animales para los sacrificios, traían aceite, traían telas delicadas y caras, traían todo tipo de ofrendas diferentes que Dios había estipulado en la ley. Y había 13 ofrenderos, 2 en la entrada principal y 11 por donde Jesús se estaba sentando. Y mientras venían entrando, aquí está la gente mirándose el uno al otro, dando, contribuyendo. Pero definitivamente los que destacaban entre la multitud eran los ricos, porque dice la Biblia que mucha gente estaba entrando y dando, pero había ricos que daban mucho y creaban un espectáculo. Lo puedes imaginar. Entraban con sus siervos y con quizá mucho ganado, muchas posesiones, muchas cosas, y era inevitable que la gente se detuviera y girara el enfoque a ellos y dijera: wow, ese es un hombre generoso, esa es una persona que da muchísimo. Y escucha, el contexto nos enseña que Jesús acá no está atacando a los ricos. Jesús no está dando que los ricos Jesús no está diciendo que los ricos estaban mal, porque ser rico y ser próspero no es pecado. Es el amor al dinero lo que trae el pecado al corazón. Es el idolatrar el dinero y el materialismo y las posesiones de la tierra. Jesús no estaba atacando a los ricos, pero lo que Jesús estaba notando es que los ricos venían y daban de lo que les sobraba, y la gente se asombraba al ver, porque traían mucho y creaba un espectáculo. Pero entre todos los ricos y todo el movimiento,
Jesús identifica a una mujer. Nadie más la estaba viendo. Es más, si Jesús no la identifica, nadie se hubiera dado cuenta que esa mujer estuvo ahí y que esa mujer dio algo y que esa mujer dio todo lo que tenía. La mujer, dice la Biblia, era viuda y era pobre. Vamos a desglosar eso. En primer lugar, era mujer viviendo en el primer siglo, y una mujer en el primer siglo no tenía el mismo estatus que tenía el hombre. Pero en segundo lugar, era viuda. Había perdido a su esposo, su fuente de ingreso, de sustento. Muy probablemente vivía de la benevolencia y obras de caridad de la iglesia, de ofrendas a viudas. Es así como esta mujer se sustentaba. Pero es claro que no le era suficiente, porque le sumamos la tercera descripción. No solo era mujer, no solo era viuda, era ¿qué? Pobre. No tenía nada. Entonces entra esta mujer como desapercibida, no queriendo crear un espectáculo ni nada, solo a lo que vino, y en su mano tenía 2 blancas, 2 monedas. Que vuelvo y te reitero, Marcos a una audiencia gentil y romana les dice, era lo equivalente de un cuadrante, que era la moneda de denominación más baja en las monedas romanas. Era como menos de 1 centavo. Y esta mujer viene entrando con lo único que tiene y presenta su ofrenda, y cree que nadie la está viendo, pero Jesús la vio. Jesús tenía su mirada puesto sobre ella. Y yo te quiero animar en esta mañana, porque hay momentos en los cuales Dios nos reta a dar, a servir, a contribuir. Quizá estás en tu casa buscando a Dios, viniendo a la iglesia, luchando con conflictos en el hogar, dando en medio de necesidad, en medio de escasez, sirviendo en medio de enfermedad, en medio de pruebas, y parece que el hombre no sabe, que nadie se da cuenta. Hace meses, hace semanas estabas en una lucha terrible y hoy estás venciendo, y nadie sabe que no solo estás aquí, estás en una victoria, porque Dios te ha sacado de una lucha grande, y nadie lo sabe, y nadie lo reconoce, y nadie te afirma, y nadie lo aprecia, pero Jesús te ve. Jesús te mira. Y son las noticias más bellas que podemos escuchar. Recordar el día de hoy que los ojos del Hijo de Dios están puestos sobre nosotros. Quiero animarte el día de hoy. Recuerda que Dios ve lo que haces. Toca al que está a tu lado, dile: Dios mira, Dios mira, Dios mira. Dile: Dios mira, Dios ve y Dios no olvida. Dios sabe, Dios mira, y Jehová Dios te honrará. Dios mira tu fe que ha perseverado. Dios ve tu sacrificio en medio de necesidad. Dios ve tu generosidad sacrificial que te ha costado. Dios ve que con luchas sigues viniendo. Tienes luchas, pero estás aquí. Dale gloria a Dios y celebra que estás aquí. Jesús ve. Y ningún esfuerzo es tan pequeño, ninguna ofrenda es insignificante. Escúchame, hermano, amigo, no has perdido tu tiempo en el caminar del Señor, y no has invertido en vano cuando inviertes en el reino de los cielos. Dios tiene su mirada sobre tu vida. Y escúchame, yo tengo necesidades, tú tienes necesidades, pero mientras los ojos de Jesús estén sobre nosotros, nada nos faltará. Benji, ok, Dios me mira, pero tengo estos problemas, tengo estas necesidades. Escúchame, mientras los ojos de Dios estén sobre mí, su favor irá conmigo, su misericordia me seguirá, su bondad va de mi lado, su poder está en mí por medio del Espíritu Santo. Si los ojos de Dios están sobre mí, voy a estar más que bien. Quizá los ojos del hombre no me miran, quizá no tengo reconocimiento ni aceptación humana,
pero los ojos de Cristo Jesús están puestos sobre mí, y mientras Él me mire, Él me bendecirá. Por eso el salmista dijo en el Salmo 34, verso 15 al 18: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuánto le dan gracias y celebran hoy? Dios me mira, Dios me mira, Dios mira al justo, y Dios oye su clamor, y Dios no se olvida de él. Dios no se olvidará de ti. Lo único que importa es la aprobación de Dios. Entonces Jesús nos enseña: examina tus motivaciones, recuerda que yo te veo. Pero por último, aquí te quiero dejar: da lo que te cuesta. Da lo que te cuesta. Dice el versículo 41, 42: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Vino esta mujer y echó algo pequeño, pero Jesús tenía una revelación especial en su vida, porque Él es el Hijo de Dios. Jesús nos revela: esto no era una ofrenda pequeña, esto era todo lo que ella tenía. ¿Qué dio esta mujer? Dio todo. Y Jesús llama a sus discípulos, verso 43: entonces, llamando a los discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora nosotros pensamos: si estoy pobre, no estoy en posibilidades de dar, tengo que estar mejor para poder dar. Pero Jesús nos enseña que el dar no se trata de tus posibilidades y tu estatus. El dar se trata de una convicción. Y tú das conforme a lo que puedes, pero todos somos llamados a dar. Todos somos llamados a sembrar, a servir, a invertir en el reino de los cielos. Por esto Jesús dice: de todas las ofrendas y contribuciones, esta mujer dio más que todos, no en cantidad y no solo en proporción, sino por su corazón. Dio más que todos porque dio lo que le costó. ¿Dio qué? Dio lo que le costó. La generosidad en Dios se mira como algo que cuesta. La generosidad en Dios se mira como algo que cuesta. Tal vez desde un lente humano era algo tan pequeño, pero desde el lente de Jesús era representativo, no solo de una ofrenda, sino de una devoción. Esto te tiene que costar. Mira conmigo y cerramos en esto: ¿por qué la ofrenda de esta mujer fue más que todos? En primer lugar, esta mujer dio de gratitud. ¿Sabes cómo sabemos eso? Porque cuando Jesucristo la ve, no habla con ella, no la llama. Es más, nunca tienen una interacción, ¿viste? Jesús llama a los discípulos. O sea, se supone que si Jesús identifica lo que ella dio, que Jesús la va a llamar y le va a decir: mujer, ven acá, yo sé que lo que diste es lo único que tenías, por lo tanto así te digo, te voy a bendecir. Y afuera te está esperando un carro nuevo y una nueva casa. Los carros ni existen, pero ya te hice uno porque te voy a bendecir de esa manera. O sea, es lo que esperamos en la historia, ¿verdad? Pero no, Jesús ni siquiera habla con ella. ¿Te das cuenta? Ella viene, deposita su ofrenda, la deja en las manos de Dios, se gira y se va. Y Jesús utiliza su ejemplo como un punto de formación para sus discípulos, pero no le dice nada a la mujer. Él mira a sus discípulos y les dice: vengan, ven a esa mujer que va saliendo. Ella dio más que todos. Los discípulos dicen: ¿qué? Jesús no trae nada en las manos, no vino con nada en las manos. Esa mujer dio cambio, unas monedas. Jesús dice: no, dio todo lo que tenía. Ve, los ricos dan lo que sobra. Los que han dado lo que les sobra. Cuando das lo que sobra no te cuesta, porque lo que sobra era
abundancia, era adición. Entonces no afecta cómo vives, dónde vives, cómo comes, dónde comes. Sigues igual y diste y te sientes bien. Pero Jesús dice la distinción con esta mujer es que dio lo que le costaba. Y acá es donde empieza algo interesante, porque mira, Dios nos ha estado retando como iglesia a ser generosos. ¿Cuántos dicen amén? A ser generosos. Y este es un reto, porque los cristianos luchamos con la generosidad. Hace unas semanas citamos a nuestro liderazgo y les retamos en dar. Empezamos con el liderazgo y les enseñamos que como iglesia no estamos dando mucho, que un porcentaje muy bajo de nuestra iglesia está contribuyendo, y dijimos, nosotros como líderes tenemos que empezar a dar primero. Y luego dijimos, vamos a predicarle a la iglesia y enseñarle a la iglesia a dar. Y comenzamos a retar, y hemos visto cómo Dios está desafiando a nuestra iglesia y está tocando vidas y nos está enseñando a ser generosos. Pero estamos orando porque sabemos el reto. Yo conozco el reto porque somos seres humanos, y cuando se trata de dar, mira cómo trabajamos con Dios. Nuestra mentalidad es: ¿qué es lo mínimo que puedo dar? Por eso hay gente, cuando yo miro argumentos del dar, de la generosidad, del diezmo, hay gente que dice, no creo en el diezmo. Ok, pero ¿crees en el dar? Sí. ¿Cuánto crees en dar? No creo en porcentajes. ¿En qué crees? Creo en dar lo que siento. Nadie siente dar. ¿Sabes? Nadie siente dar, porque la generosidad no es el resultado de un accidente. La generosidad es intencional, y la generosidad es dar lo que cuesta. Entonces la gente dice, pues no quiero dar el 10. Pues ¿qué quieres dar? ¿El 5? No, no el 5. ¿El 1? No el 1. No, pues nada. Sí, eso me gustó, ahí me encantó. El problema no es un debate entre leyes o principios del Antiguo o el Nuevo Testamento. El problema está en el corazón. ¿Qué es lo mínimo que puedo dar para tachar y sentirme bien que cumplí? Jesús dijo, lo que marcó el impacto con esta mujer es que dio lo que le costó. ¿Qué dio? Lo que le costó. Dio con gratitud, porque nadie habló con ella. La pregunta es, ¿cuál fue su recompensa? Ella dio. Jesús no habló con ella, Jesús no le dio una palabra. ¿Cuál fue su recompensa? No ocupaba recompensa. Ella estaba agradecida. Eso es lo primero, dio con gratitud. En segundo lugar, dio sacrificialmente. Y aquí quiero aclarar algo, hermanos. Aquí quiero aclarar algo importante, iglesia, porque yo creo que escuchamos la historia de esta mujer y creemos que la aplicación es que Dios nos llama a dar todo. La mujer dio todo lo que tenía, entonces tenemos que dar todo, y si no estoy dando así algo grandísimo me siento terrible. No, escúchame, eso violaría otros principios de la Biblia, donde Dios nos llama a cumplir con nuestras obligaciones morales. Si tú eres padre, si tú estás casado, tienes un deber a tu hogar, de trabajar, de proveer, de contribuir, de sostener a tu familia. Si tú tomas esto y te vas a casa y decides dar una inmensa ofrenda, y luego te vas a la casa y tu esposa te dice, ¿qué es esto? Y tú dices, pues Dios me habló. Eso es un desorden. ¿Están conmigo? Eso no es dar sacrificialmente, eso se llama desorden. Porque si tú estás casado, tienen que estar en un acuerdo. Si tú tienes hijos, tienes responsabilidades. Jesús no estaba diciendo, den todo como ella dio todo. Jesús dijo, su ofrenda fue mayor porque dio lo que le costó. Era una viuda, ella no tenía esposo, no sabemos si era madre. Ella tomó una decisión personal. Pero el punto es, en tu familia, en tu hogar, en tu contexto y en el mío, a nuestra capacidad, Dios nos llama a dar lo que nos cuesta. O sea, que sirvas al grado que al decirle sí a Dios tengas que decirle no a algo más. Jesús, servirte significa que ya no puedo asumir esta cosa extra de trabajo. Señor, dar significa que ya no voy a poder comprar estas cosas. Es dar hasta donde cueste. Jesús dijo, la mujer dio sacrificialmente. ¿Cómo dio? Dio de manera que le costó. Y por último, la mujer dio con fe. La mujer dio con fe porque la mujer confiaba que Dios la iba a bendecir. Escúchame, el tiempo para ser generoso es hoy. ¿Cuándo es el tiempo? Oh, yo ya sé que 2 o 3 aquí están escuchando y están pensando, oh, cuando Dios me bendiga, pastor, me encanta esta palabra, deme unos 6 meses, cuando Dios me bendiga va a ver cómo. La mujer no vino y dijo,
Ok, cuando se me arregle mi situación económica, entonces voy a empezar a dar. Viste, la mujer dijo: el día para dar es ¿cuándo? Fue algo de gratitud, fue algo sacrificial, pero fue con fe. Yo voy a dar y Dios cuidará de mí. Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. Acá está lo que hoy aprendimos. Lo único que importa es la aprobación de Dios. No des por obligación, no des y no sirvas y no contribuyas por compromiso, porque Dios ama al dador como alegre. Examina tus motivaciones. Recuerda que Dios ve todas las cosas. Y por último, da lo que cuesta y Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir. Ponte de pie conmigo en esta mañana.